a las perspectivas de la salud en la Argentina, que es este tipo de reuniones son las actividades que realiza habitualmente el Club Político Argentino para debatir sobre los principales temas de la actualidad, ¿no? Y este año muy especialmente porque estamos en un año electoral. En esta oportunidad el club ha decidido ampliar la convocatoria. Normalmente las reuniones del club han sido para socios. Este año, por el tema del año electoral, hemos decidido también ampliar a no socios que son referentes y tienen trayectoria en el tema que se trate. En este caso hemos invitado a muchísimas personas del sector de la salud, porque de eso se trata la reunión. Para quienes no son socios, muy rápidamente, el Club Político Argentino fue fundado en el año 2008 por un destacado y caracterizado grupo de politólogos, economistas, sociólogos, historiadores, políticos o expolíticos, intelectuales de distinta procedencia, académicos y profesores. Y la idea era construir un puente entre el mundo de las ideas y el mundo de la acción política, como dice en su documento inicial, para buscar iniciativas que pudieran contribuir a acciones o políticas de la agenda pública. El club está desde sus orígenes muy comprometido con la defensa de la democracia y los valores republicanos y cree en el diálogo entre todos los sectores para promover la búsqueda de esos consensos. Y por supuesto es una entidad totalmente apartidaria. Así que bueno, dicho todo esto, les comento, vamos a iniciar la reunión. Cada expositor, ahora los vamos a presentar, van a tener 15 minutos. Yo voy a tener la ingrata misión de avisarles cuando queden 2 minutos para tratar de cumplir con los tiempos. Y después de las presentaciones vamos a tener una sesión de preguntas. Ahí les voy a pedir que en el chat, creo que todos... Perdón, perdona. Les pido que muteen todos los micrófonos, por favor, porque somos muchos. Les decía que entonces se anotan en el chat, creo que todos saben cómo anotarse en el chat para pedir la palabra, y yo les voy dando por orden la palabra para que hagan las preguntas que consideren necesarias. Tratamos de decir siempre en las reuniones que las preguntas sean lo más breves y concretas posibles para que muchas personas puedan tener la oportunidad. Tratar de evitar no dar opiniones personales muy largas, sino ir a la pregunta, que puede ser para un expositor en particular o para los tres en general. Así que bueno, dicho todo esto, vamos a tratar de mantener los micrófonos muteados y ya vamos a abrir la reunión. Simplemente como comentario, ustedes saben que yo también estoy todavía vinculado al sector de la salud. El sector de la salud atraviesa desde hace años, décadas, como decíamos recién en la introducción, crisis recurrentes. Un ejemplo gráfico de eso es que es el único sector de la economía argentina que desde 2001 sigue estando en emergencia sanitaria. En los otros sectores pudieron salir, el sector de la salud no ha podido, no vamos a entrar en detalle de por qué. Y el otro punto importante, que también conocemos mucho del sector, es que nunca ha sido una preocupación importante o prioritaria de la población. Hoy en día en las encuestas son prioritarias de la población. Perdón, tratemos de mantener los micrófonos muteados. Solo el 2% de las personas que responden a las encuestas consideran que es prioritario. Esto ha mejorado con la pandemia por obvias razones, pero hoy ya ha decaydo. Bueno, sin más trámite, vamos a pasar a la reunión. Hoy tenemos la suerte de tener 3 expositores de dilatada trayectoria del sector, a quienes les agradecemos muchísimo su participación. En cada medida que cada uno... Perdón, pero ¿pueden cerrar todos los micrófonos, menos el de que está hablando? Porque se interrumpe, hay como una fritura que no permite oír. Gracias, perdón. Alejandro, si vos sos el host, podés anular los micrófonos de todos. Está Luis Katz, si no, te pediría a vos que lo hagas, Luis. Entonces. No, yo estoy anulando los micrófonos, pero lo que pasa es que la gente se va desanulando. Bueno.
Se tratemos de tendría que mantener. anular todo Manu Militar y te anularía vos también, que no lo quiero Está bien, hacer. está bien. ¿Eh? Bueno, igual yo ahora también voy a callarme, así que, bueno, les decía que voy a presentar a cada uno de ellos antes de su exposición. Vamos a seguir el orden que había aparecido en la convocatoria. Así que, bueno, la primera presentación está a cargo del licenciado Hugo Magonza. Hugo Magonza es director general de CEMIC desde el año 1998. Es miembro del Consejo de Administración de la UAS, que es la Unión Argentina de Salud, que reúne a todas las principales federaciones de salud del país. Es también presidente de ACAMI, que es la Asociación de Entidades Médicas sin fines de lucro de la República Argentina. También es presidente de ALAMI, que es la Asociación Latinoamericana de Sistemas de Salud Privados. Es vicepresidente de ADEM, que es la Asociación de Entidades de Medicina Prepaga. Y actualmente también es referente del sector salud para la Fundación Encuentro, dentro de Juntos por el Cambio, que preside Miguel Ángel Pietro. Así que, Hugo, sin más, te damos la palabra y te agradecemos mucho esta presencia. Bueno, ahora sí, buenas tardes a todos. Gracias, Alejandro, por la invitación. Gracias a las autoridades del Club Político Argentino. Para mí es un honor estar acá con ustedes. Debo decir que aquí hay mucha gente referente del sistema de salud que está participando, de lo cual yo podría compartir o escuchar perfectamente una reflexión que probablemente sea tan buena o igual que la mía. Tengo estos 15 minutos que quiero aprovechar y transmitirle algunos conceptos, básicamente para después liberarlo, como vos dijiste, a las preguntas. Primero, decirles que ustedes están viviendo probablemente uno de los mejores sistemas de salud, aún inorgánico, complejo, desarticulado del mundo, en términos de acceso, calidad y cobertura, con una aclaración que es exclusivamente para los que acceden. Esto aclaro respecto de este punto porque es muy importante que hay gente que hoy tiene probablemente una salud en términos de lo que acabo de nombrar, calidad, cobertura y acceso, que es probablemente muy superior a la de cualquier lugar del primer mundo, pero aún así hay tanta gente que no accede en absoluto. Y en la conversación previa se dieron algunos conceptos como, por ejemplo, la inseguridad, el problema sanitario, que es mucho más que la salud, todo lo que significa el agua potable, la vivienda digna, el acceso a cloacas, que son problemas de más del 40% de la población, y hoy la informalidad, que también es un problema sumamente grave. Entonces, muy difícil construir un sistema de salud si no hay un sistema integrado de salud, de políticas públicas. O sea, de nada sirve el esfuerzo del sistema sanitario si no está acompañado por un montón de otras políticas que ustedes seguramente habrán abordado a lo largo de sus charlas en todos los lineamientos de lo que respecta a las políticas públicas. Yo quiero comentar también que el sistema de salud en la Argentina, me toca hablar del sistema privado. Sistema privado, hoy el PBI en salud está cerca del 10% del gasto de salud, lo cual no es un gasto menor en términos relativos a PBI, es un gasto relativamente importante, deseable para otros países de Latinoamérica, pero con mucha mala adjudicación de recursos y ineficiencias. Pensando que del gasto público, del 10% aproximadamente, que es el dato que tenemos hoy, 2,8 es gasto público, 4,2 es gasto de la seguridad social y un 3% es gasto privado. Entendiendo que del 3% ese, la mitad es gasto de bolsillo. Entendiendo que el gasto de bolsillo probablemente es el gasto más inequitativo de todo, porque en términos de renta le pega muchísimo más a los que menos tienen. Una referencia a un comentario que hizo Alejandro recién, que normalmente nosotros hacemos esta reflexión, es que la realidad es que la salud, en términos comparativos a las preocupaciones de la gente, no está en la agenda. Y al no estar en la agenda de la sociedad, no está en la agenda de la política. Por eso tratamos de trabajar haciendo un mea culpa también nosotros, porque
muy importante la acción digamos, de toda la sociedad sumándose a la política y no como hemos hecho muchos años, trabajando en nuestros problemas y dejando la política de lado. Porque cuando no participamos de la política lleva sus propios caminos y obviamente nosotros quedamos un poco marginados. Para que tengan una idea, el costo en salud es un costo creciente en el mundo. Esto está vinculado al envejecimiento poblacional, está vinculado a la aparición de nuevas enfermedades o viejas enfermedades que ahora diagnosticamos mejor y que además tratamos mejor y por lo tanto la gente vive más, vive mejor, con mayor calidad de vida. Eso es lo bueno que hace el sistema de salud cuando tiene los recursos humanos, que claramente es un sector de alto componente humano y que además lo puede utilizar sin restricciones. Pero tenemos un problema que es un grave problema, que es de políticas públicas. Para nosotros entendemos que hace muchísimos años que, salvo situaciones marginales, excepcionales, no ha habido una política pública respecto al sistema de salud. Lo podemos atribuir a la falta de estar en la agenda. Hoy decíamos, si alguien está preocupado por la inseguridad o por la inflación o por todas las condiciones en las que se vive en la República Argentina, muy difícilmente tenga la salud como prioritario en la agenda. No es la situación de otros países del mundo donde cuando hay una discusión sobre la política, donde estamos cerca de una elección y los candidatos hacen un poco su exposición de cuál va a ser su plan de gobierno, la salud, como por ejemplo en Estados Unidos, está en uno de los primeros puntos del interés de la sociedad, ¿no? De hecho, la gente se cambia de trabajo dependiendo de la cobertura que tiene. Es un elemento diferenciador respecto a la decisión de dónde trabajar o dónde no. Ese problema que nosotros tenemos es que el Estado durante mucho tiempo no ha cumplido con su rol rector de políticas públicas y no tiene un plan a nuestra vista, un plan claramente determinado respecto de qué quiere hacer con la salud. Y así la salud a lo largo de los últimos años, a pesar de que tiene, lo que acabo de decir, una calidad. Te muteaste, Hugo, sin darte cuenta. Sí. Perdón. Ok. Yo no fui porque no toqué nada. Fui yo que estaba intentando apagar ese ruido que había. Bueno, voy 2 minutos para atrás, 1 minuto para atrás. Creo que acá ha habido un problema a lo largo de todo este tiempo que nosotros no hemos sabido influenciar. Por un lado, ese es mea culpa, no hemos participado de la política, no hemos sabido comunicar adecuadamente y por lo tanto estamos afuera de la agenda, y por haber estado afuera de la agenda durante todos estos años, el Estado tomó un rumbo medianamente anárquico, por ser diplomático en la manera que lo decimos. No ha habido un plan nacional de salud, no ha habido una política clara y no ha habido un compromiso del rol del Estado en la responsabilidad que tiene sobre la salud pública. El primer responsable de la salud de la población es el Estado argentino por la Constitución Nacional, y no es ni las aseguradoras, ni las coberturas médicas privadas, ni las obras sociales de ningún, digamos, son complementarias del rol del Estado, pero no son las principales responsables de las políticas públicas y de la cobertura de la población. De hecho, la población hoy tributa varias veces por la misma, ¿no? A través de impuestos al Estado, a través de sus impuestos al trabajo o aportes y contribuciones a la seguridad social, y después pagando de su bolsillo el complementario de una cobertura médica o pagando de su bolsillo los complementos que ya les acabo de nombrar, aproximadamente un 15% de gasto de bolsillo. Para que ustedes tengan una idea, entre tantas decisiones que ha habido a lo largo de los últimos años, desde el año 96, yo podría poner un hito que fue la definición del PMO, una ley que fue de un solo artículo y aprobada en una noche. Ese día se vulneraron todos los contratos privados entre las empresas y las personas, haciendo que lo que uno había contratado se transformara en el 100% de lo que estaba obligado a dar la Seguridad Social en ese momento, que era mucho menos de lo que da hoy, que es casi todo, porque lo que no se da
de cobertura se da a través de medidas cautelares. Entonces, hoy tenemos una cobertura en términos relativos que es sin límite comparado con cualquier cosa y por lo tanto insostenible, accesible solamente para algunos en algún momento. En el 2011 hay otro hito que es la Ley de Regulación de Empresas de Medicina Privada, que además de agregar un modelo estructurado de cobertura, pone un cepo al precio. O sea, no controla el gasto, tarea que debería hacer, y una cosa muy importante que debería hacer el Estado es priorizar el gasto en salud, porque nadie puede hacerlo del sector privado, y además de eso puso un coto al aumento del costo, o sea, el costo de las cuotas, ¿no? En ese sentido, a lo largo del tiempo, ustedes pueden ver una cosa que es realmente llamativa, que hasta el 2011, entre el 2005 y el 2011, la tasa de crecimiento del sistema privado de salud estaba en el orden del 6% anual, casi una tasa china. Y el día que se pone una regulación de precio, hasta el día de hoy, entre el 2012 hasta la fecha, aproximadamente el crecimiento es del 2,8%, que apenas eso es recupero de la inversión en costos de tecnología y costos de estructura. Una estructura que, vuelvo a repetir, para el que accede es de primera línea. Teniendo en cuenta que la superintendencia en el último tiempo generó una fórmula polinómica que intenta representar el costo de salud, lo que lo obligaba a la ley de regulación, cosa que no había cumplido hasta ahora, hasta hace, yo diría, un año atrás. Las nuevas autoridades de la superintendencia toman este rol y hacen una fórmula polinómica, y la fórmula polinómica quiere representar el costo de salud. Pero la realidad es que no representa el costo de salud exactamente, aunque es mucho mejor que la arbitrariedad de los funcionarios, porque es la suma de 4 factores, de 4 índices que tienen en cuenta a la economía argentina. Por ejemplo, medicamentos, por ejemplo, el costo del personal del convenio colectivo de trabajo, el IPC y algún costo adicional. Entonces, ese aumento nunca va a estar acompañando el costo de salud, que crece en el mundo a tasas muy superiores, simplemente va a estar de alguna forma mostrando el incremento de algunos indicadores del costo que componen el costo de la salud, pero no el costo de la salud verdadero. Para comentarles, para que tengan una idea, en el año 2012 en adelante, que es el periodo que nosotros controlamos, porque es el momento en que se reguló precio, pero no se regularon costos, el costo de salud, según nuestros indicadores, da 75 veces a diciembre del 22, para que tengan una idea. 75 veces, decírselo a cualquier persona que no sea argentino, es un número que no es entendible, no es abarcable desde el concepto en absoluto. Pero bueno, en la República Argentina las inflaciones a nosotros nos han entrenado a escuchar cifras exorbitantes. En ese periodo el dólar blue aumentó 72 veces, los medicamentos de alto precio, alto costo, como los que según la vereda donde nos pongamos, aumentaron 65 veces, el IPC aumentó 45 veces, el salario de una enfermera 41, o sea, por debajo del IPC, el dólar oficial 40 veces, las cuotas aumentaron 33 veces, y para tener un dato muy importante, muchas veces se refiere que el costo de la salud es un empujador de la inflación en la República Argentina. Quiero aclarar que eso no es correcto, porque en virtud del IPC propiamente dicho, ¿no?, publicado por el INDEC, el costo de la salud dentro del costo de vida es a 2,2. Perdón, ¿puedo hacer una interrupción? Porque sí, hay varias personas que yo veo que no... Hola. Tratemos de seguir muteados bueno, yo ya estoy más o menos cerrando, ¿no? A ver, para que tengan una idea, ese concepto que el costo de la medicina privada es el que empuja el costo de vida no es correcto, por lo que decía, porque solo en el índice de precios al consumidor pesa el 2,2,
Para que ustedes tengan una idea, en el año 2022 el costo de vida fue 94,8. Si la medicina privada hubiera aumentado 0, el costo de vida hubiera sido 92,6. O sea, prácticamente en términos de una inflación tan alta hubiera sido claramente imperceptible. Yo lo que les quiero transmitir ahora, después de todas estas malas noticias... Sí, cierro. Lo que les quiero transmitir después de estas malas noticias es que hace muchos años, mucha de la gente que está acá presente, estamos trabajando en las políticas públicas de salud, aunque vengamos de distintos sectores, privado, público y de la seguridad social, tratando de tener un plan nacional de salud que lo pueda llevar adelante un gobierno y que esté entramado con las otras políticas económicas y sociales, porque si no, no tendría ningún sentido. Yo cierro acá para cumplir con mis 15 minutos, creo que estoy dentro de eso, y por supuesto estoy dispuesto a responder las preguntas que me quieran hacer. Bueno, muchísimas gracias, Hugo, por la exposición. Vayan los que se quieran ir anotando en el chat para hacer preguntas, se pueden ir anotando. Vamos a pasar a la segunda presentación. El doctor Gabriel Leverstein es médico especialista en medicina interna, diploma de honor de la Facultad de Medicina de la UBA y formado en atención primaria de la salud. Es máster en gestión de calidad de servicios sociosanitarios de la Universidad de Murcia. Es director médico de OSECAC, la Obra Social de Empleados del Comercio, desde hace 15 años, y es presidente del Instituto de Investigación Sanitaria de la Seguridad Social, que es un instituto referente de la Seguridad Social. Bienvenido, Gabriel, y te damos la palabra. Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la convocatoria. Y primero le pido disculpas a lo diverso del auditorio, disculpas a todos los que tienen mucho entrenamiento en el sistema de salud, porque quizás vamos a ser reiterativos para cosas que puedan expresar mejor incluso algunos de los que están presentes que yo, como dijo bien Hugo, pero trataré de ser distinto en la presentación o generar ser un poquito disruptivo. Voy a ser subjetivo, pero voy a tratar de no hablar desde mi sector. En principio, lo que propongo es que haya un cambio en el sistema de salud. Y para eso, ya que hay tanta gente interesada, voy a promover el ejercicio de analizar cosas diferentes y cambios para que la masa crítica del pensamiento de todos nosotros en diferentes reuniones vaya generando que existe una alternativa al sistema de salud actual. Un agregado a lo que dijo Hugo, es cierto que el PBI está en 10.3, 10.4 el gasto. El gasto en salud se mide por el gasto total en salud, en la proporción del PBI, pero solo 3% de eso es gasto público en salud. Otro tercio es un gasto privado de salud y el otro tercio, un poquito más alto, es la seguridad social. Es decir, que el Estado está casi ausente en el financiamiento del sistema de salud y si nos ponemos a trabajar, el gasto público en salud debe ser 97% en salarios y en prestaciones o coberturas muy bajas, mientras que de los otros sectores la mayor parte del gasto es servicios y atenciones, prestaciones y coberturas. Es obvio que estamos en una crisis económica, el sistema de salud argentino probablemente sea el más barato para las personas que lo reciben, el más caro en el sistema público de los que no tienen cobertura, y ahora voy a explicar por qué, y hay más gente que quiere atenderse en Argentina de la gente que se quiere ir de Argentina para atenderse en otros países. Pero si dividimos el mundo en dos tipos de sistemas, lo mejor es la frontera americano-canadiense, de un lado de la frontera los americanos pueden tener todo si tienen plata, y del otro lado los canadienses pueden tener todo. Hola. Durlach es el que tiene el micrófono, gracias. Y del otro lado, los canadienses, aunque no tengan plata, pueden tener todo, pero tienen que esperar y muchas veces mucho. El sistema de salud argentino, y probablemente gracias a la seguridad... Perdóname, Gabriel, discúlpame. Sí. El sistema de salud argentino, probablemente gracias a la seguridad social y a todos los argentinos, obviamente, es un sistema donde gente de muy pocos recursos sabe que es una resonancia, una ecografía, un estudio, una kinesiología, que en otros países, incluso más ricos que el nuestro, conseguirlo después de ir a un dispensario en alguna parte de España es bastante complejo. Y en la mayoría de los lugares donde hay sistemas públicos de salud, viene creciendo la cobertura privada de salud. Países donde pensábamos que no iba a existir, cada vez hay más gente queriendo pagar para tener un servicio mejor. Entonces, dentro de lo disruptivo, voy a empezar con el primer punto, que es, yo propongo que dejemos de dividir el sistema de salud por quién lo financia. Bueno, paréntesis. Deberíamos dejar de hablar de financiadores
porque en la Argentina lo que hay son unidades de gestión. Más que el dinero, organizan los servicios de salud. Por eso es mejor tener una prepaga o una obra social que ser rico y no tener nada y tener un seguro, o ser pobre y ir al hospital, porque los sistemas de la seguridad social y la medicina prepaga lo que tiene es organizada la atención. Si alguno de nosotros en este momento tiene un dolor de pecho y requiere un marcapasos o un stent, probablemente todas nuestras coberturas estén en condiciones de rápidamente brindarnos ese servicio y nos quejaríamos del tiempo que llega la ambulancia, pero todos estos sanatorios o hospitales están en condiciones de brindando el servicio y darnos esa atención. Les puedo contar que en el sistema público de salud, cuando alguien entra con un dolor de pecho, requiere un stent, tiene que esperar a que pase el día de la sanidad para que alguien lo derive para que se pueda atender. Y eso no es solamente un problema de acceso, sino es un problema de la gestión. De que el sistema público se lleva mucho dinero, porque el Estado se lleva dinero del sistema de los prepagos, del sistema de los sanatorios, del sistema de las obras sociales, y pone muy poco o casi nada en salud, y ni siquiera pone reglas. Entonces, lo que propongo es que de acá en adelante todos juntos vayamos pensando en dividir a los sistemas de salud por su productividad, que es decir, la cantidad de servicios que pueden brindar por unidad de tiempo, por su efectividad, cuántos consiguen curar o resolver el problema, por su eficiencia, es decir, cuán barato hacen el servicio, y por la satisfacción, que es cuánto se puede resolver las verdaderas o razonables expectativas de un servicio que tiene una persona que lo paga. Y ahí la divisoria de aguas va a ser muy distinta, porque tenemos lugares de altísimo privilegio que tienen médicos que curan mucho, por ejemplo, el Hospital de Clínicas, pero suelen no ser eficientes en el costo o tienen un manejo con el sistema por ser sistema público, y eso que estoy hablando probablemente del mejor hospital público de la Argentina, que no son eficientes en el costo o no pueden producir la cantidad de unidades de servicio que requieren por un montón de cuestiones de organización. Y por el otro lado, tenemos lugares que son mucho más eficientes y menos conocidos. Tenemos acá gente responsable de sanatorios espectaculares con el nivel de atención, que tienen productividad y eficiencia. Probablemente la eficiencia o el costo está más asociada a la obligación que tienen, porque no pueden tirarle el dinero porque quiebran, y que son poco reconocidos. Y la verdad es que deberíamos dividirlos y decir, este prepago no sirve para nada, porque atiende poco, porque es caro, porque hay que poner mucho dinero, porque no tiene sistema gesta, y a lo mejor este hospital público es excelente, en vez de dividirlo por el tipo de financiamiento. Eso sería lo primero, y yo propondría además que lo hiciera alguna entidad externa, privada o pública, que los pudiera regular y que nos pudiera decir quiénes son eficientes, quiénes son productivos, porque a la larga van a brindar mejor servicio y la gente podría elegir mejor. En general, el sistema público de salud está ajustado por salarios. Su mayor gasto es salarios, y cada vez que tiene aumento de salarios, tiene aumento de presupuesto. El sistema privado, financiado, con gestión, no tenemos un ajuste de ingresos de acuerdo a los gastos. Siempre venimos atrás, y con la inflación, el grave problema y las nuevas tecnologías es que tenemos que incrementar el capital de trabajo. Y como ninguna empresa en la Argentina está capacitada para incrementar su capital de trabajo alrededor del 10% por año, que es lo que crece el gasto en tecnología y cobertura, es decir, nuevos elementos para tratar enfermedades ya existentes o nuevos descubrimientos, como no hay posibilidades de incrementar ese capital de trabajo, es como si ustedes tuvieran que pagar el 10% por su casa cada año para poder seguir viviendo en ella, lo que sucede es que hay restricciones. Y las restricciones son médicos que no les alcanza lo que ganan por una prepaga y dejan de atender, cirugías que se postergan, porque de alguna forma se produce el ajuste, en lugar de ser un ajuste elegido, es un ajuste que lo hace el mercado solo, y habitualmente no es lo que privilegia la necesidad de las personas que sufren. Por el otro lado, la gran diferencia de cobertura del sistema público al sistema, para que vayamos pensando, un sistema para acá en adelante debería tener división clara entre aquellos que son productivos y eficientes y satisfacen y los que no. La segunda, todas las personas que están en un sistema en donde se organiza la atención de la salud, esas personas tienen una cobertura como mínimo explícita, y además toda aquella que no está explicitada. Y las personas que están en un sistema público no tienen ni siquiera una cobertura explícita. O sea, no saben si van a tener cobertura, no tienen idea si van a tener cobertura. O sea que viven en una situación de catástrofe, no por el gasto, porque nunca saben lo que les va a pasar. Y eso tiene que ver con el populismo, porque le conviene a los populistas o a aquel que quiere tener dinero conseguir que la gente tenga miedo de no tener cobertura, porque es una de las formas de brindarles un servicio en ese momento y los llevan de la mano para poder conseguir al jefe de servicio una atención a una cirugía. Entonces,
Lo otro que propongo es que haya de verdad cobertura universal, que la totalidad de los argentinos tengamos un carnet, un responsable de gestión, y que esa gente tenga derecho a quejarse, y tenga una superintendencia también para el que va al hospital, no importa cómo se llama el hospital, el Belgrano, el que quieran, y que tengan que tener a quién quejarse, y que tenga una lista de lo que le corresponde. Porque además, lo segundo que sucede es que toda esa gente con miedo y con enfermedades se cambia de sistema porque en ese lugar no encuentra respuesta, porque a veces el Ministerio de Desarrollo Social lleva medicamentos, pero no son oportunos. Y tratar un cáncer 3 meses después, a veces esos medicamentos terminan en la basura porque el paciente ya se murió. Entonces, esa transferencia de personas enfermas al sistema, que pasó con la ley de medicina prepaga, que durante años no regulaban la diferencia de cuota para el que estaba enfermo, hizo que la cuota de la medicina prepaga fuera más cara, pero en realidad no es, porque no se la dejan aumentar, el servicio de cayera y en las obras sociales el capital de trabajo cayera y el servicio se resintiera. Entonces, un sistema público así abandonado hace daño a la totalidad del sistema. Es donde más se gasta, donde menos eficiencia hay, donde menor productividad hay. Por ejemplo, le puedo preguntar a Mario Lugones, que tiene y maneja un sanatorio hace muchos años. ¿Cuántas cirugías hace un quirófano al sanatorio Güemes por día? Mario. Tenemos 21 quirófanos y tenemos quirófanos que hacen 10 cirugías y quirófanos que no, depende de la cantidad de horas. Los de neurocirugía vos sabés que hacen poco. Es una pregunta tramposa la que me hiciste. No, es una buena pregunta, porque ustedes hacen un promedio y claramente ahora vas a escuchar por qué. Es verdad, hay quirófanos que hacen 2 cirugías o hacen un trasplante y hay quirófanos que hacen 9. En 21 quirófanos, él debe estar en un promedio de 130, 140 cirugías por día. ¿Saben cuál es la productividad de un quirófano de la red de atención médica de mejor calidad pública del país? La ciudad con mayor presupuesto por habitante, la que tiene la menor cantidad de pacientes sin cobertura con financiador y tiene la mayor cantidad de hospitales por habitante sin cobertura y con cobertura. ¿Saben cuál es la cantidad de cirugías que hace por día hábil un quirófano? 0,9. No es tramposa, Mario. El sistema público, cómo está organizado y con sus incentivos, es una carga, es un problema. Hay hospitales nuevos en algunas provincias, diseñadas por eximios ministros de salud de la República Argentina, sus consultorías, en donde hace falta caminar 4 cuadras para llegar al tomógrafo. Y nunca funciona porque creen que tercerizar un servicio de imágenes es lo peor que ellos podrían hacer y lo que hacen es tener que llevar a los pacientes a otro servicio de imágenes porque no funciona. Es decir, el sistema público hoy es una carga, entre otras cosas, por su ineficiencia, por su gasto, por el miedo que da y por el desvío de las personas enfermas a otro sistema de salud. Esta gente debería tener, además, su cobertura priorizada. Por otro lado, creo que estamos atrasados con el concepto del Ministerio de Salud. En la Argentina, nuestro país, debería tener agencias. Es decir, prefiero desarrollar, en lugar de políticos populistas que cada vez que llegan cambian toda la gestión que tenían que haber hecho los anteriores, prefiero agencias de salud con tecnócratas. Es decir, ustedes prefieren a un Fauci oponiéndose a Trump en Estados Unidos, diciéndole lo que hay que hacer y aconsejarlo para que invierta las vacunas, que, no voy a mencionar ministros, pero mencionemos un payaso, mencionemos lo que ustedes quieran, hablando por la tele para darnos información. Es mejor el tecnócrata. Y no hay duda que la agencia sanitaria de enfermedades transmisibles debería estar en el norte y probablemente la agencia de publicidad o de promoción de la salud podría estar en la capital o en Neuquén, que tiene un sistema de salud de primera calidad, y la podríamos repartir a lo largo del país y tener agencias. Y el que venga de ministro sea un superintendente de esas agencias. Por ejemplo, en los medicamentos tienen 2 fases. La fase de negociación y la fase de comercialización. Si hubiera cuando hay los medicamentos, como todos ustedes saben, cuando son caros, en general es porque son monopólicos. Y la única forma de combatir un monopolio es un monopsomio, es decir, otro que negocio único, porque si no el monopolio se divierte y maneja el precio como quiere. En Argentina no tenemos una sola persona del Estado que está en condiciones de negociar confidencialidad, como sí lo tienen en Inglaterra, y los laboratorios bajarían el precio. Y el segundo punto es que el costo de comercialización en la Argentina es altísimo, mientras que en Chile la distribución de una droga cuesta el 2% cuando refrigerada, en la Argentina la intermediación puede llegar al 25%, porque financia, porque interviene o por lo que fuere,
Sobre todo porque algunos laboratorios no le pueden vender a un financiador porque por la ley de abastecimiento, si no le paga, le tiene que entregar igual, entonces pone a alguien en el medio. Entonces, cambiar la comercialización y cambiar la compra de medicamentos podría bajar los costos a un punto tal que sería irreconocible el precio, sin olvidarnos que además el Estado cobra IVA sobre los medicamentos, en algunos el 21, en otros el 10,5, y además derechos de importación. Lo que quiero decir es que alguien que arme agencias y negocie podría bajar 40, 50 puntos el precio, y si le agregamos un fideicomiso para que cobren en forma inmediata, como pasa en otros países sin riesgo cambiario, no deberíamos tener que construir nuevo capital de trabajo para poder sostener las nuevas tecnologías. Gabriel, un par de minutos, ¿eh? Ya termino. Además de la cobertura simultánea y la confidencialidad, nosotros tengo que elegir qué es lo más importante para decir en esos 2 minutos que quedan, eso es más complejo. Voy a elegir. Los servicios deben pagarse o cobrarse por lo que los servicios valen. Porque si no se paga por lo que vale, vamos a ir comprando cada vez por 1 kilo de carne, cada vez menos carne o cada vez más grasa. Y lamentablemente en la Argentina hay una decisión política para que los servicios no cuesten lo que valen. Y eso está mal. Una persona con un monotributo adquiere toda la cobertura por 3.000 pesos, $8. No existe en el planeta. Y tiene una prepaga por 160. No existe. No se puede. No se le puede, estamos en la Pascua judía, no se le puede pegar a la piedra con el bastón para que salga agua porque no sale agua. Solo se consigue un castigo. Así que, ¿se puede cambiar el sistema de salud? Sí. ¿Qué hace falta? Prestigio, poder, muy poco dinero, no es dinero que hace falta, y un pacto. Un pacto entre todos los que pensamos en el sistema de salud y un pacto entre todas las provincias para empezar a cambiar. Crean que ni los médicos tienen una carrera única. Un médico se muda de provincia y cambia la carrera y tiene otros salarios. No hay matrícula única en la Argentina, hay oligopolios. Y una de las cosas que tenemos que terminar en la Argentina es con los oligopolios y los monopolios ilegales o cartelización. Lo que hacen los anestesistas, que no permiten formar nuevos médicos, no lo hacen el resto de las especialidades. Podríamos tranquilamente combatir oligopolios y monopolios y le daríamos mejor servicio a la gente. Les propongo que con el tiempo hablen con otra gente y traten de generar de que se puede algo que no tiene que ver con la grieta, porque nos engañaron y no podemos construir una política de Estado. Entonces, construir una política de Estado sin esa gente que genera grietas, sino con la que se junta a pensar y a tratar de discutir dentro del objetivo de cambiar y mejorar. Muchas, pero muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a vos, Gabriel. Muchísimo para reflexionar. Vamos ahora a pasar rápidamente a la tercera exposición. El licenciado Sergio Casinotti tiene 43 años de trayectoria en el sector de la salud. En otros puntos cursó la especialización en sistema de salud del siglo XXI de la Harvard School of Public Health de Estados Unidos. Magíster en Sistemas de Salud y Seguridad Social del Instituto Universitario iSalud. Fue presidente de Unión Personal y de Acor Salud durante 11 años. Fue presidente de IOMA, todos saben, la obra social del sector público de la provincia de Buenos Aires. Fue director ejecutivo de PAMI y actualmente es referente e integrante de la Fundación Pensar por el Cambio para el sector salud. Nos va a exponer sobre el rol del sector público y sobre el presente y futuro del PAMI. Adelante, Sergio, muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación y poder encontrarme con tantos amigos. Espero que tengan los micrófonos silenciados. Bueno, un poquito dejo para después el PAMI. Yo coincido absolutamente con lo que dice Gabriel, con lo que hablaba Hugo. Bueno, participamos mucho de todas estas discusiones y también con muchos de los que están aquí escuchándonos, ¿no? Realmente hay un tema preocupante en Argentina, el ver tanta cantidad de obras sociales pequeñas, ¿no? Esto, si hoy uno no tiene una masa crítica, no tiene un volumen importante, obras sociales de 5.000, de 10.000 beneficiarios que cambian de gerenciadora una vez por año porque le dejan el tendal y arrancamos con otra a ver qué pasa, se hace un poco complicado, ¿no? Esto es la industria del no te pago y cada vez se dificulta más. Nosotros
desde el grupo nuestro, que es el Grupo Costa Rica, que está dentro de Pensar, estamos trabajando sobre 15, 16 temas. Enumero algunos: discapacidad, salud mental, la parte de impuestos, como decían. La verdad que los medicamentos tengan impuestos es un disparate. Que tengamos una emergencia sanitaria durante 23, 24 años, no sé, ustedes me dirán los años exactos. Una emergencia puede durar lo que dura un COVID, pero no puede durar 20 y pico de años. ¿Y cómo hacemos para salir de esto? ¿Cómo hacemos para que se puedan pagar los aportes, las contribuciones? Porque lo viejo, esos 20 y pico de años, no se va a cancelar nunca en la vida. Va a haber que condonarlo como se hizo con energía. Realmente lo que tenemos que ver es cómo le encontramos la vuelta para que se pueda pagar algo a partir de mañana o del año que viene, ¿no? Es realmente complicado. Y a mí me preocupa el tema del envejecimiento, bueno, más allá de los años que estuve en PAMI, estos 3 años finales de Macri. ¿Por qué? Porque en 1950 por cada mujer en el mundo había 5 hijos, en el 60 eran 2,5 y ahora ya no llega a 1, ¿no? Entonces, cuando yo empecé a estudiar esto a los 20 años, bueno, teníamos 4 trabajadores activos. Evangelina, ¿puede cerrar el micrófono, Evangelina? Que si no me pierdo. Cuando yo les decía, cuando empecé con esto, eran 4 trabajadores activos por cada jubilado. Entonces, ¿cómo podemos sostener hoy en una institución que tiene 50 años, que atrasa desde todo punto de vista, que de los 5 millones de base que tiene, 3 millones de beneficiarios le fue regalada la jubilación, no aportaron nunca, o sea, empezaron a aportar a partir de las moratorias? Entonces, tenemos una organización con 5 millones de personas, con un riesgo concentrado terrible, con una patología terrible, donde el 20% de esos 5 millones tienen de 6 a más patologías simultáneas, de 6 a más. Entonces, yo hago una comparación que suena horrible, pero la verdad es tener una compañía de seguros donde todos los autos están chocados, y no un poquito chocados, están chocados en forma importante. Los concentramos. ¿Con qué lo financiamos? Lo financiamos con una desocupación terrible, con menos de un trabajador formal para un jubilado que tiene las necesidades que tiene, con un grupo que tiene una vulnerabilidad total, donde hay 1,5 millones que viven solos, que no tienen ningún tipo de compañía, donde muchos de ellos necesitarían cuidadores que no se consiguen ni pagando, ¿no? Esto es lo peor, donde tenemos un déficit prestacional enorme. Y acá hay otro tema que a mí me preocupa y que lo venimos trabajando mucho, que es cómo hacemos esta fusión entre lo público y lo privado. Nosotros estamos haciendo una experiencia en el norte de Córdoba. Hay un hospital y 2 sanatorios privados. Pusimos una sola guardia. La guardia atiende a los 3. ¿Por qué? Porque no conseguíamos médicos para armar 3 guardias. 3 guardias que iban a tener cualquier cantidad de tiempo libre. Entonces, una sola guardia está bien armada y deriva a cualquiera de los 3 centros el que tenga la especialidad. Si uno tiene maternidad, si uno tiene traumatología, si el otro tiene cardiología, ¿no? Tenemos falta de recursos. Ustedes saben, el que conoce el interior, yo he viajado muchísimo por todo el país, y realmente son, no sé, asombrosas las cantidades de profesionales que nos faltan en montones de puntos apenas nos alejamos, sacando las grandes ciudades, pero cuando vamos a aquellas provincias que no tienen universidad de medicina todavía se complica más, y las que tienen se van porque quieren otro confort, quieren que sus mujeres accedan a un trabajo un poco mejor, que sus hijos accedan a mejores colegios, y es algo que no podemos criticar, pero sí tenemos que trabajar para que esto no ocurra, ¿no? Entonces, cuando yo me reúno con dirigentes sindicales, cuando me reúno con titulares de obras sociales, provinciales, nacionales, y le digo, bueno, ¿cuál es el gasto que más te preocupa? Y todos me dicen medicamentos. Cuando yo estuve 11 años como presidente de Unión Personal, como nos decía Alejandro, yo gastaba 25 puntos de medicamentos total entre el alto costo y el ambulatorio de mi presupuesto. Hoy Unión Personal debe estar gastando entre 33 o 34, me lo dijo hace poco el presidente. Hay obras sociales provinciales, que yo tengo contacto permanente, que están arriba de los 43, 44 puntos. Ese gasto de medicamentos, ¿qué implica? Que se gasta menos en otras prestaciones.
se gasta menos en internación, se gasta menos en un montón de otras cosas porque el gasto se lo está llevando medicamentos. ¿Somos eficientes en la compra? No, no somos. Nosotros cuando nos tocó gestionar, haciendo contratos directos con los laboratorios, comprando de otra manera, activando la competencia, se bajó en un solo año 17.000 millones de pesos. 17.000 millones de pesos en el gasto de un año en medicamentos en PAMI. Entonces, ¿hoy qué vemos? ¿Qué pasa con PAMI hoy? Hoy PAMI tiene yo cuando me retiré, para que ustedes tengan la dimensión, en diciembre del 19, mi presupuesto de ese año había sido 220.000 millones de pesos. Hoy el presupuesto de este año, del 23, es 1.400 millones de pesos, no 220.000, 1.400. Entonces, ¿qué digo? Que esto hay muchos que lo comparten, lo estamos hablando, no es una decisión final ni nada, son herramientas que le queremos dar en la mano a quien le toque conducir el país de acá en adelante, sea del partido que sea, ¿no? ¿Cómo hacemos? Yo lo que propongo es que el jubilado, al momento de jubilarse, después de haber trabajado toda la vida en una obra, aportando a una obra social y aportando a un gremio, tenga continuidad en esa obra social. Y quizás hasta si se jubiló o si está en PAMI hace 5 años, pueda volver a la obra social. Ahora, ¿qué le voy a dar? ¿El aporte de la AFIP solo? No, con eso no alcanza. ¿Cómo se financia el PAMI? El PAMI se financia, el 70% del aporte viene de AFIP y el 30% viene de ANSES. Si tomamos nada más que esos rubros, tiene otros rubros PAMI que lo financian, pero si tomamos nada más que esos dos y lo transferimos a una obra social sindical, implica casi 23.000 pesos, cuando la media del sistema hoy es 8.000. Entonces, estamos casi triplicando el ingreso. Yo entiendo que es otro paciente, pero también estamos siendo más justos, porque aportó toda la vida a esa actividad para la cual trabajó, sea los gráficos, el caucho, el comercio, la UOM o la obra social que sea, y aportó para ese sindicato. Y cuando se jubila, nos sacamos el problema de encima. Y además tendríamos una motivación mucho más fuerte para hacer prevención, para cuidarlo, porque sabemos que lo vamos a tener que seguir cuidando hasta los últimos días. Para mí, el presupuesto, los 10 puntos de PBI que decía tanto Hugo como Gabriel, no es poca plata, está muy mal administrado. Nosotros manejamos el PAMI en su momento con un nivel de prestación aceptable, teniendo el presupuesto pelado de aportes y contribuciones. Hoy, ¿qué recibe? Recibe el impuesto país, que le representa 7, 8, 10 puntos mensuales, y recibe aportes del Tesoro Nacional que yo no tuve en ninguno de los meses de la gestión. Entonces, ¿se puede administrar con el recurso? Sí, pero no le podemos seguir agregando jubilados por decreto, porque estos 800.000 que se quieren incorporar ahora representan medio punto del PBI, medio punto del PBI. Entonces, ¿le tenemos que dar cobertura? Sí, le tenemos que dar cobertura, no lo podemos dejar desprotegido, pero hagamos un plan básico de cobertura médica y olvidémonos del tema del turismo y todo esto de las bubucelas y de todas estas cosas. Vayamos realmente a lo que es importante, a lo que es imprescindible y necesario para que el adulto mayor, el anciano, tenga la mejor calidad de vida hasta sus últimos años, cuidándolo, protegiéndolo, pero no dilapidando recursos como venimos dilapidando. Para mí es lo clave. Se puede hacer una gestión mucho más eficiente, pero yo separaría realmente los dos grupos. ¿Quién es el que no aportó nunca, el que se jubiló por un decreto, una resolución, una ley, como fuera, y aquel que toda la vida trabajó en una actividad y aportó y se atendió con el mismo cardiólogo, con la misma ginecóloga, con el mismo gastroenterólogo, y de un día para otro va a parar a otro sistema donde no conoce a nadie y donde para que lo deriven a un especialista va a tener que ir y dejarle un sobre por abajo de la puerta al médico de cabecera, y el médico de cabecera va a decir, ¿usted tiene que ver un gastroenterólogo? Bueno, se lo piden. O le dejan la lista de medicamentos que necesita y lo cargan en la receta electrónica, que nunca le dieron las medidas de seguridad que nosotros queríamos, que era el token, lo que faltaba para que la receta electrónica fuera mucho más efectiva de lo que es, o hubieran continuado con la receta digital. Hay muchísimo para hacer una gestión más eficiente y no tenemos margen. Acá no hay más margen. No podemos regalar todo como si la plata fluyera de una fuente eterna,
cuando esto no es así, de ninguna manera es así. Entonces tenemos que cuidar los recursos y hoy, hoy leía en algún lado por ahí que estaban dando de los 5 millones de beneficiarios, hay 4 que le dan medicación gratis. Medicación gratis, y de esos 4, ¿cuántos hay, señores, que tienen prepagos? ¿Cuántos hay? Hay un montón, les puedo garantizar, porque nosotros los revisamos uno por uno, y aquellos que tenían más de 2 jubilaciones, que tenían un auto muy nuevo, que tenían un prepago, como pueden pagar 40, 50 mil pesos un prepago, pero no puede pagar el 50% del medicamento, porque yo no digo no dárselo, dáselo con una cobertura razonable como cualquier obra social, con el 60, con el 50%. Lo que es crónico, dáselo con el porcentaje de crónico, y si es diabético, dáselo con el 100%. Pero lo que no podemos hacer es estar haciendo estos subsidios cruzados de tener 2 coberturas, 3 coberturas, que al final terminan con unos gastos de estructura bárbaros. ¿Para qué? Para generar unas estructuras administrativas, empleados por todos lados, ñoqui por todos lados, acomodados por todos lados, porque los trámites hoy, si se hacen como se tienen que hacer digitalmente, nosotros nada más con haber quitado la renovación automática de los crónicos, había 800.000 personas por mes que dejaron de ir a los locales de PAMI. 800.000. No es un número menor, es un número muy importante. Y la gente no iba, porque ya no hacía falta, salvo que su médico le cambiara la medicación que habitualmente tenía que tomar porque era crónico. Yo creo que estos son los conceptos más fuertes que quería dejarles en este momento, y por supuesto abrir a preguntas que ustedes quieran. Muchísimas gracias, Sergio. Muy ilustrativo toda la información que nos pasaste. Como ven, los tres expositores no solo que han tenido que estudiar estos temas, sino que han tenido que gestionarlos, que es lo más importante en estos casos, vivir la experiencia en cada uno de los sectores. Vamos a pasar ahora a las preguntas. Yo voy a ir dándole la palabra. Vamos a hacer 3 preguntas de los que se hayan anotado, y que puede ser dirigida a cualquiera de los expositores o en general para todos. Y después que se respondan esas 3 preguntas, vamos a seguir con otra tanda de preguntas. Así que tengo anotado en primer lugar a Alejandro Racé. En realidad, una pregunta a los 3. Muchísimas gracias, las 3 exposiciones interesantísimas. Me quedé pensando, Gabriel, pero también es extensivo al resto, esta idea de agencias que vos traés en vez de ministerio. Y en ese punto pensaba, ¿qué pensás que cambiaría al futuro cuando, por ejemplo, la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnología no se pudo constituir? Es decir, de todas las agencias que me parece vos planteás que podrían ser interesantísimas, la experiencia mostró en el gobierno de Cambiemos que no se pudo lograr conformar la Agencia para Evaluación de Tecnología, ¿no? ¿Qué pensás? Porque digo, eso hubiese por lo menos traído un alivio a esto que vos planteás, y no se pudo lograr, ¿no? Es decir, ¿por qué pensás que tendríamos la posibilidad de generar otro tipo de agencias y ese pacto? Que me pareció interesantísimo, porque sea las agencias o sea un ministerio, la realidad es que el ministerio hoy tendría que tener un pacto con los gobernadores, es decir, ningún programa nacional de salud podría hacerse sin el consenso de los gobernadores, porque la verdad que el ministerio tiene una política, digamos, y una posibilidad muy limitada de imponer un plan nacional. Con lo cual, la idea de pacto me parece interesante, pero ¿qué forzaría a los actores a lograr ese pacto? Digamos, ¿por qué pensás o por qué piensan que eso se podría lograr, digamos, en los espacios que ustedes están trabajando? ¿Qué forzaría a los actores a lograr ese pacto? El otro tema, con respecto al tema del PAMI, digamos que también me parece bien interesante, es decir, hay una cuestión que también es abarcativa a todo el sistema de salud y a la política en general, que es que nadie habla demasiado claro. Es decir, la Argentina, más que a un sistema de jubilaciones, se fue naturalizando sin una discusión política a una suerte de asignación universal.
versus la jubilación. Es decir, que en realidad eso puede ser factible o no, pero me parece que hay una suerte de hipocresía o de falta de claridad en cómo plantea la política la discusión. Ese tema de incentivos con respecto a los aportes o no aportes, digamos, de hecho se fue anulando porque vamos más a un sistema de asignación universal donde no se incentiva un aporte o una suerte de jubilación. En la última cuestión, en ese sentido, con respecto al PAMI, con la inflación tecnológica, con el aumento de expectativa de vida, con la disminución de la natalidad, con una seguridad social que estuvo asociada al trabajo, con una dificultad que vamos a tener, más allá de que recuperemos una senda de crecimiento de generar la cantidad de trabajo suficiente, ¿cómo se imaginan que podríamos seguir dando ese tipo de asignación universal, ¿no? Bueno, estas 3 cuestiones para los 3. Bueno, Alejandro hizo 3 preguntas en una. Vamos a dar igual la palabra a otros 2 expositores, otros 2 participantes que habían pedido la palabra. Adrián Hindin primero y después Héctor Santander. Les pido por favor lo más breve posible. Sí, muchas gracias. No, primero, muchas gracias por la invitación para participar. Ha sido muy interesante escucharlos a los 3. A mí me quedan algunas dudas. Yo soy profesor de bioética en la Facultad de Medicina y entonces mi primer duda es si vamos a hacer un sistema que integre la cobertura, necesariamente van a tener que todos los efectores compartir la información que recaban sobre sus pacientes. Lo cual nos genera... Se escucha mal. Acércate el micrófono porque yo por lo menos lo escucho mal. Ahora se escucha mal realmente. Yo lo escuché. Bueno, a ver, a mí como profesor de bioética me preocupa que si vamos a hacer un sistema que universalice la cobertura, las personas que atienden a los pacientes, los distintos, lo que hoy llamamos prestadores, van a tener que compartir la información que recaban de sus pacientes con el sistema. Y eso nos daría ciertas dificultades en las garantías de confidencialidad que hay en la relación médico-paciente. Que por otro lado, garantizar esa confidencialidad va a tener que ser necesariamente regulado. Y en ese sentido, de alguna manera, vamos a tener que también proceder a que todos los médicos puedan prestar servicio en todos los sistemas. El ejemplo de la única guardia en Córdoba, dándole derivación a los 3 efectores de Córdoba, tarde o temprano vamos a ir a un sistema donde cualquier médico debería poder atender cualquier paciente de cualquier subsistema. Y eso significa que también habrá que regular cómo son las maneras de pago, si capitadas mixtas o si solamente por prestación. Me parece que esos 2 puntos son los que yo quería acercar a ver qué reflexión pueden hacernos las personas que tan bien nos iluminaron en esta charla. Muchas gracias. Muchas gracias. Héctor Santander, por favor. Bueno, buenas noches, gracias a todos y especialmente a los expositores por la conferencia. Mira, mi pregunta va a ser bien concreta. Yo quería saber si hay algún tipo de cálculo de cuánto impacta la corrupción en todo el sistema, digamos, la corrupción medida desde las indicaciones médicas, la corrupción, vamos a la corrupción médica como primera medida y segundo, todo lo que implica dinero que no se destina a prestaciones, ¿no? Que va hacia otro lado. Si hay alguna medida de eso y si se puede informar. Y después, con respecto al tema del PAMI, si el doctor Casinotti no considera necesario presentar un proyecto de ley que no sé si desactive el PAMI, pero que ponga en marcha esas ideas que propone, que son las que cada asociado vuelva a su obra social de origen y quede solamente un resabio que sería veteranos, toda la gente que no tuvo aporte y que no tiene por lo tanto ninguna obra social a donde volver. Bueno, me sintetizo en esto para no perder más tiempo y esperar a que nos puedan responder. Gracias. Muchas gracias, Héctor. Bueno,
fueron varias preguntas, no sé cómo quieren hacer, si quieren empezar bueno, la primera creo que estaba más dirigida a Gabriel. Sí, Gabriel. Hola. Después vayan participando como prefieran, por favor. Tengo anotadas las respuestas a las preguntas de lo que fueron diciendo, así puedo contestar sobre lo que sé. Primero, junto con Hugo participamos de un grupo y nos reunimos con el ministro del gobierno de Macri y con el primer proyecto se presentó de Agencia de Evaluación de Tecnologías, Congreso de la Nación, lo escribimos, participamos en esa escritura, le elegimos el nombre. Me acuerdo que yo lo escribía como si fuera una ley y me explicaron como si fuera un decreto y me lo corregían. La verdad es que fue inoperancia de los ministros de salud que tuvimos, porque le vendieron a los dirigentes gremiales que era para tener menos amparos. Y en realidad no es para tener menos amparos una agencia de evaluación de tecnologías, sino es para gastar como corresponde. Y el principal motivo por qué no sale es porque nadie en Argentina tiene, no sé si sabés que soy miembro de la CONETEC, lo que sería hoy una agencia o algo parecido a la Agencia de Evaluación de Tecnologías, y en Argentina nadie tiene los cojones necesarios para decirle a la gente que hay algo que no se va a cubrir porque cuesta más caro que lo que da en salud. Hay un trabajo que de hace mucho tiempo se sabe con cuánto dinero, no te contesto solo a vos, que evidentemente sabés el sistema de salud, le contesto a todo el auditorio de alguna forma, se sabe muy bien que cuando uno agrega dinero al sistema de salud baja la mortalidad. Con lo cual se infiere que cuando uno lo quita sube la mortalidad. Cuando uno gasta de más en algo que no genera aumento de vida, de años de vida, está matando gente con lo que gasta de más. Muchas veces, aunque parezca mentira, cuando gastamos algo impropio, estamos matando gente en la punta. Pero en la Argentina es más fácil pegar tiros de artillería, es decir, tirar con un cañón y no ver a quién mata, que poner la pistola y ver los sesos. Eso es lo que sucede. No pasó porque faltó política. Yo dije prestigio, dije poder, dije plata y dije pacto. Para todo eso hace falta que el presidente, como cualquier sistema de calidad, se meta en el problema y sea un problema suyo, no un problema de los demás. Los pactos son a través del dinero, como siempre con las provincias, y se lleva mucho dinero y habría que condicionar el dinero. Prácticamente todo el presupuesto del Ministerio de Salud se va en programas para aumentar los sueldos de los médicos en el interior por obligaciones que deberían cubrir, como son muy buenos los planes, pero son el plan, no me acuerdo, se llama Cunita, Nacer, Sanar, son todos esos nombres así que podemos poner, no sé, biberón, pero se está llevando, para pagar a los médicos ya cobran el sueldo. Así que es una cuestión de política y de grupos de personas tratando de cambiarlo. Después, ahí te puedo, Gabriel, ahí un comentario, porque yo participé también. Con mucho gusto. Y vale la pena aclaración. También esto no salió porque el ministerio en su momento lo tomó en la negociación con los gremios para conseguir parte de una reforma laboral. Entonces se retuvo desde el gobierno el que no saliera si los gremios no cedían determinada cosa. Estuve sentado con Rubinstein cuando hablaba por teléfono, le decía, bueno, te votamos a la agencia para que no tengas amparo, pero firmanos la reforma laboral. Que no tenía nada que ver. Y no tenía nada que ver porque no entendían cómo es la política. Rubinstein es un excelente técnico, pero esta historia de la política con los gremios, yo creo que no la comprendió o Macri no lo respaldaba. ¿Puedo agregar algo? Porque como la verdad que todos de alguna manera tuvimos algún grado de participación, y esto es lo bueno, ¿no? Porque un día mucha gente se dedicó a tratar de reformar algo del sistema de salud y dejar de quejarse y hacer diagnóstico, ¿no? Que muchos años de trabajo previo para que se llegara a una propuesta. La agencia que decía Gaby y Sergio, nosotros te le habíamos puesto ACNET, Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias. Ahora la quieren llamar de otra manera, no me molesta como la llamen, siempre y cuando exista. No soluciona todos los problemas, pero debo decir que, como dicen acá tanto Sergio como Gabriel, racionaliza el gasto y hace y facilita la toma de las decisiones para los prestadores y en realidad de salud, porque le da un marco para la prestación. Cuando nosotros lo llevamos adelante, las provincias estaban de acuerdo, la nación estaba de acuerdo, el sistema privado estaba de acuerdo y la CGT estaba de acuerdo. Cuando lo quisieron meter en el medio de la reforma laboral, se fue por la banquina, se terminó. O sea, la política intercedió erróneamente en el manejo de un problema que era eminentemente técnico y que había un consenso generalizado. Y no llamaron a las otras bancadas, era un proyecto de alguna forma sectorial, perdón, Ale,
porque estuvimos y fuimos miembros informantes del Congreso, en este caso, que nos llamaron a las otras bancadas para que sea un proyecto general y negociar qué cambios. Entonces se vio como una confrontación. Contesto 2 cosas más. Me habían preguntado algo sobre los datos personales con lo que va a suceder. Mira, el módulo fue una de mis protestas hace poco en el Ministerio acerca de la anonimización, porque para hacer una receta electrónica no hace falta identificar a la persona con el medicamento. La verdad es que imaginen un talonario numerado que yo lo tengo y escribo qué prescribo y que solamente el paciente tenga las 2 cosas juntas y el farmacéutico sería suficiente. Pero están haciendo un módulo interoperable que asegura la anonimización. En Argentina hay antecedentes de anonimización exitosa. Todos los pacientes con HIV reciben subsidio, reintegro por parte del SUR, la superintendencia, y jamás trascendió quién lo tiene, lo mismo los pacientes con cáncer. Seguramente es un problema, sería cuidadoso con la receta electrónica, que más de uno querría saber quién tiene una enfermedad y quién no la tiene para varias cosas. Claro. Y respecto al PAMI, los dirigentes gremiales quieren atender PAMI, pero alguien se ocupó de poner que si reciben a uno, reciben a todos, y ellos quieren atender a los que estuvieron aportando 20 años y eran trabajadores de obra social. Obviamente cobramos 6.500 pesos gracias a Casinotti en su gestión, que firmó e hizo firmar un decreto para que se nos pague esa diferencia, y recauda 23.000. Imagínate si no los queremos recibir atendiéndolos. Somos pocas las obras sociales que atendemos jubilados. Nosotros somos una de ellas. 23.000 los atenderíamos mucho mejor que con 6.500. Y respecto a la pregunta de corrupción, el tema de la corrupción en el sistema de salud está en todo el planeta. No es en Argentina. Y de hecho, en Estados Unidos hace más o menos 14 años Obama tuvo que hacer la Sunshine Act, la ley de poner iluminación en el mercado y aparecieron los agentes de compliance, en donde cualquier laboratorio tiene que denunciar cualquier plata que le dé a un profesional de salud por encima de $10, creo, $10 al año. Y la verdad que acá participé de un proyecto para hacer con Graciela Ocaña, después no pudo hacer ley, para que y obviamente también Sergio, para que se condenara esto, y seguramente la corrupción tiene peso, pero el precio que tiene la intermediación, que adentro incluye la corrupción, porque la intermediación tiene corrupción. Claro. Pregúntenle a Sergio cuando sacó intermediación en los medicamentos, cuando se aparecía una lista de quién prescribía cada cosa. La intermediación incluye la corrupción. Creo que preguntó esto el señor Santander. Entonces, ¿cuál es el precio? Imagínate, si en Chile llevar un remedio cuesta 2 puntos y acá es 25, no es muy difícil de entender que debe haber un poquito de impuestos y debe haber un poquito de renta innecesaria y un poquito de renta agradecida. Muy bien, sí. No sé si quieren agregar o si no pasamos a otras preguntas. Sí, con otro. Contesto por los 3, Gabriel, ningún problema. No, de verdad, está perfecto. Está yo les recuerdo yo puedo agregar un dato, porque nosotros tenemos algún armado en el costo de salud, la medicina defensiva, que incluye algún grado de ineficiencia del propio sistema de prestación de servicios, porque no le vamos a echar la culpa solamente a la medicina defensiva hoy mismo, que es aquella que ejercen los profesionales para evitar que sean demandados en juicio. En el mundo ronda el 30% del gasto ambulatorio, para que tengan una idea. Podría reducirse ostensiblemente con una historia clínica informatizada y con una normativa que protegiera al profesional diciendo la atención médica no es una ciencia exacta, hay algún grado de riesgo, pero en el buen saber del profesional, el criterio médico debería estar ciertamente de alguna manera protegido para que no tenga que tener algún gasto innecesario. Y después, cuando vino acá, no lo del Obamacare, porque ese fue posterior, pero en el plan de salud de Clinton, que vinieron acá para contarnos cómo iba a ser, en un momento ellos estaban hablando de incorporar a la cobertura médica a unos 50 millones de personas que estaban afuera del sistema. Entonces, los escuchamos atentamente, levantamos la mano y le preguntamos, ¿y cómo lo van a financiar? Y dijeron, bueno, con una mejora en la eficiencia que están dados por 10 puntos de corrupción y 10 puntos de burocracia innecesaria. En Estados Unidos, digamos, para que tengan una idea. O sea que, como dijo recién Gabriel, la corrupción está en todos los sistemas. Lo único que uno tiene que tratar de hacer es ir simplificando el modelo
para que la corrupción se minimice. Y la burocracia es la que no agrega valor. Cuanto menos burocracia tengamos, más podemos redireccionar los recursos al sistema de salud. Y hay una pregunta ahí, ¿cuánto pesaba el gasto profesional, el gasto del equipo de salud? Y está entre el 54 y el 60% del gasto de estructura del sistema. Con lo cual, sepamos que todo lo que podamos ahorrar, no lo vamos a ahorrar, sino lo vamos a redireccionar para pagarle mejor a la gente que nos atiende cuando llega el momento. Bueno, gracias. Yo diría, les recuerdo a los participantes que también tenemos socios del club que no son especialistas, les digo, que estamos pensando dentro de lo posible en propuestas de políticas públicas, cosas más abarcativas. Hay ciertos detalles que a veces son más de nuestra especialidad, simplemente para que lo tomen en cuenta. Lo había notado a Mario Lugones, que quería hacer una pregunta. Sí, gracias, Alejandro. Primero, quiero aclarar una cosa que están poniendo ahí en el chat, es que el Estado Nacional nunca tuvo a su cargo la salud. Este país tiene la salud que es federal. Cuando se resolvió hacer el país, las provincias le cedieron una serie de funciones a la nación, pero nunca le cedieron la salud, por lo cual la salud siempre es provincial. Por eso coincido muy bien con Gaby, que creo que el Ministerio de Salud no tiene sentido, no tiene gobernanza sobre nadie, excepto sobre el subsector privado de la capital federal. El Ministerio de Salud de la capital federal es el ministerio de los hospitales públicos y de los médicos municipales. El resto, la gobernanza la da la nación. Por eso coincido totalmente que el Ministerio de Salud habría que desarmarlo con distintos tipos de agencias que había que ponerse a estudiar. Coincido y estoy de acuerdo con la premisa de Gaby. Y a Sergio le quiero preguntar, vos hablaste recién del 70% que viene de los aportes, me parece, y el 30% de la AFIP, de la ANSES y de la AFIP, ¿verdad? Sí, 70 de AFIP, 30 de ANSES. Y el impuesto país, porque yo creo que la gran diferencia que hay en este momento en el presupuesto del PAMI es el ingreso del impuesto país. Y que ese impuesto país se acaba a fin del año que viene, porque es una ley que en teoría termina el año que viene y que genera una distorsión en el valor del dólar. Sí, pero está fuera de esto que te decía yo, Mario, porque hay otros ingresos más que tiene el PAMI, por eso yo me limité nada más al 70 y el 30, ¿no? Vos lo dijiste, pero yo lo que creo es que mucho más la plata que hay ahora y que la diferencia hay, vos hablaste de los 1.000 millones contra los 200, pero acá hay una cosa, hay una fuente de recursos muy grande que teóricamente a fin de año que viene se acaba. Perdón, estimados, quiero aclararle para todos los que están presentes, el problema que están hablando es que el gobierno actual decidió dar medicamentos gratis a los jubilados que antes tenían ciertos costos para los jubilados, ciertos copagos, en un programa que se llamó Vivir Mejor. Eso generó un incremento enorme del presupuesto de PAMI y, como bien dicen, se está financiando con un impuesto país, que es el famoso impuesto a las tarjetas de crédito, viajes al exterior, etcétera, etcétera, que tiene sentido en un desdoblamiento cambiario y si no, podría desaparecer. Perdón que lo aclare, pero no sé si todos tienen claro de qué estamos hablando, señor. Te aprovecho para redondear esto, Alejandro. En la gestión nuestra, aquellos que estaban identificados como vulnerables, como carenciados y que merecían que se le diera el medicamento absolutamente gratis, cualquiera fuera de ellos, no llegaban a 700.000 personas. Ahora son 4 millones. Y no están controlando si tienen otro tipo de coberturas. Hay muy pocos lugares ahora en Capital que recién están empezando porque se dan cuenta que cada vez el número de unidades de medicamentos que se venden crece y fíjate que hoy estaban firmando un convenio Silfa, Cooperala, con la directora del PAMI para incluir más todavía, un vademecum más grande. Entonces cada vez el número va a ser peor. Era eso lo que quería comentar, gracias. Bueno, yo no veo anotadas más personas en el chat para hacer preguntas. No sé si alguien de los que está quiere hacer alguna pregunta. Si no, puedo llegar a hacer yo una pregunta. Ale, yo puse una pregunta en el chat.
Bueno, la habías puesto. Bueno, Elsa Kreisman pregunta ¿por qué quienes tienen prepagas tienen que forzosamente aportar a PAMI o alguna obra social indicada por ANSES? Sergio, no sé si... No, que realmente, la verdad, yo soy partidario que tiene que haber un solo aporte a un solo lugar y direccionar al que elija. Elegís que ir a un prepago, te llevas los aportes y si vas al prepago, te elegís una obra, porque la verdad es esto de duplicar o triplicar la cobertura, que es lo que está pasando, ¿no? Pero como está planteado hoy la ley, no se lo puede modificar, sí habrá que hacer las leyes que correspondan. Pero es esto mismo, que vos tenés PAMI y pagás un prepago. Ahí lo veo a Marcelo Kauman levantando la manito. Esto es así. Hoy vos tenés la libertad, si tenés PAMI y querés pagar un prepago, lo podés hacer. O lo que no podés hacer es estar en una obra social sindical y en PAMI. O te quedás en la obra social, aquellas que sí lo aceptan y que son muy pocas, una de ellas es OSECAD, son muy pocas, o te vas a PAMI, ¿no? Yo lo que digo es que tendrían que quedarse todos con su jubilado cobrando 3 veces el ingreso que hoy están cobrando de media. Pero es cierto que si vos sos jubilado, te retienen obligatoriamente una parte de la jubilación para el PAMI, y si vos querés renunciar no podés y tenés que seguir pagando tu prepaga. Eso creo que se refería a... No, pero hoy hay una gran cantidad de amparos. Hay una gran cantidad de amparos que hacen que se transfiera el importe recibido por PAMI a la medicina prepago o a la obra social que se quiere. Hoy eso ya no es tan claro, y no piensen que lo único que gastan en salud insuficiente es el aporte a PAMI. Piensen que cuando consumen, pagan IVA e ingresos brutos, están manteniendo un montón de servicios que no funcionan. Por favor, tengan en claro que ustedes pagan muchos impuestos, y no solo el de la salud, que están sosteniendo para que el sistema sea ineficiente y ustedes trabajen menos. Cuando le dije que un sanatorio opera 10 veces lo que opera otro por día, esa diferencia es la que ustedes pagan en impuestos y no lo reciben en salud. Bueno, después te vamos a dar de vuelta, Alejandro, pero tenemos anotado a Marcelo Kaufman y después se anotó también Graciela Fernández Mejía. Gracias, Ale. A ver, un comentario y una pregunta fundamentalmente para Sergio, que conoció el tema de adentro. La salida de la pandemia a los prestadores médicos nos dejó bastante heridos de muerte, fundamentalmente por temas arancelarios. Quedamos con un retraso arancelario provocado en el 2020, a consecuencia de que la inflación del 36% prácticamente fue suplementado por el ATP para la ayuda a los trabajadores de la salud, pero no tuvimos actualizaciones significativas de ninguno de los nichos financiadores. La salida de la pandemia nos agarró a todos bastante heridos, pero con una demanda contenida, pero no alcanzó esa demanda para compensar la situación de los prestadores. El PAMI, con el cambio de modelo prestacional, vino a dar una ayuda, y me parece que los prestadores en general hemos tenido una parte de nuestra capacidad operativa, hemos visto muy bien la salida de la cápita a la práctica por prestación. Nos ha dado una mano y me parece que han roto un paradigma, habiendo conseguido financiamiento, no importa cómo lo consiguieron, no entro en el... Mi pregunta es la siguiente: ¿una institución como PAMI puede seguir ad eternum en un fee for service o en un pago por prestación, o indeclinablemente en algún momento estos recursos finitos hacen que el sistema explote? No, yo estoy Gracias, convencido. Marcelo. Vamos a hacer la pregunta de Graciela Fernández Mejide y después contestamos las dos. Y les pido siempre lo más breve posible a todos. Graciela. Ahí está. Ya está. Entonces, no sé si son preguntas, más bien son dos reafirmaciones. Una es esta última que estaban destacando, que como jubilado, teniendo prepaga, de todas maneras aportás a la obra social en general y ni siquiera podés elegir a cuál.
Por lo menos eso es mi caso. Y la otra cuestión es que me quedó una confusión. Cuando se habló desde cuándo la salud no depende del ministerio, o estoy confundida, muy confundida, o es verdad lo que creo. No fue en la época de Cavallo, cuando Cavallo, queriendo levantar del gobierno del peso en el gobierno de Menem, de lo que daba el Ministerio de Salud y el de Educación, hizo que ambos ministerios nacionales se quedaran sin escuelas y sin hospitales, porque hasta el hospital de clínicas tengo entendido que depende de la universidad. Me parece que le quedaba solamente el Instituto Malbrán a salud. Y el Ministerio de Educación no tiene ni una escuela, ni una. El Pellegrini y el Buenos Aires dependen de la universidad. Es decir, que si no existieran, nadie se daría cuenta. Bueno, eso es todo. Gracias, Graciela. No sé quién quiere responder a las dos preguntas. Hugo le había hecho un comentario ese, me parece. Hugo, ¿estás ahí? O Mario, no sé si quiere aclarar algo, Mario. Sí, en realidad ninguno de los dos ministerios tienen nada. El que tenía en la época de Massa cedió los hospitales que tenía, los cedió a las provincias. Pero vuelvo a repetir, cuando se hizo el país, ni la educación ni la salud se la transmitieron a la nación. Lo que hizo Cavallo también fue poner PAMI en el presupuesto. Al fin del año 93, si no me equivoco, cuando estaba de interventor Carlos Alderete de Luz y Fuerza. Y él renuncia por eso, justamente. Pero ni la salud ni la educación son temas nacionales. La primera desnacionalización fue en el 91, de eso lo sé perfectamente bien. En el 91, Domingo Cavallo le sacó la carga al gobierno nacional de ambos ministerios. Y por supuesto les giró una parte, pero yo lo sé porque siendo ministra de Desarrollo Social, había un programa, que no sé si sigue estando, el profe creo que era, que cubría a las personas que tenían mujeres con más de 7 hijos, personas que tenían veteranos de guerra, personas con problemas de inhabilitación física, etcétera, que no entraban en la jubilación normal. Eso iba a cada provincia desde el Ministerio de Desarrollo para cubrir esa parte nada más. Exacto. Había provincias que esperaban eso para todo su presupuesto de salud. No ponían un peso. Usaban todo eso que era un poco para paliar según los cálculos que había de la gente que ellos cubrían en esas condiciones, ¿no? Yo creo que esta descentralización hacia las provincias fue la gran traba todos estos años para tener una historia clínica única, porque las provincias no quieren mostrar sus resultados. Entonces esto para mí es intencional desde hace un montón de años, porque si no es inadmisible que no tengamos un país que ha desarrollado tanto otras tecnologías que no podamos tener una historia clínica, ¿no? Porque lo que pasa normalmente, siendo también yo ministra de Desarrollo, me pedían un padrón único de planes de ayuda. Nunca lo vas a conseguir, porque en el interior es el padrón electoral. Claro. Donde hay clientelismo. Es así. Una de las grandes trabas que se ha tomado el poder acceder a un sistema de salud universal, solidario y equitativo ha sido el clientelismo y la poca transparencia
que ha tenido la política, las provincias y el propio sistema, ¿no? Porque yo creo que siempre cuando uno empieza a hacer alguna reflexión tiene que arrancar por la autocrítica. Nosotros hemos puesto entre las propuestas que teníamos era lo de la cobertura universal, hoy se llama salud universal, conceptualmente, que es para que todo el mundo acceda a la misma calidad de servicios en forma oportuna. Y Gabriel dijo algo muy relevante, porque la gente disocia salud con economía, ¿no? Como si fuera la economía una mala palabra. La economía está en todas las cosas, como la sociología está en todas las cosas, porque trata del comportamiento humano. La gente en general tiende a tomar sus decisiones por sí misma con el mejor beneficio para ellos, lo cual es absolutamente lógico, es una manera racional de entender la cosa, con un egoísmo racional, para decirlo de alguna manera comprensiva. Ahora, el Estado tiene que velar por los recursos para que sean asignados correctamente. Y nosotros, los prestadores, los financiadores, la seguridad social, todos tenemos que ser obedientes de un plan donde los recursos se asignan correctamente. Lo que Gabriel decía claramente era, no solamente hace falta la costo-eficiencia, la costo-efectividad, hace falta una mirada de costo-beneficio social, que es cómo aplicamos esos recursos, porque los recursos claramente son finitos, y si los dejamos en manos de las particulares y de las personas, se van a gastar de una manera arbitraria. El Estado se sacó de encima en los 90 buena parte de la cobertura, entregándosela los pacientes de HIV, los pacientes de trasplante, los pacientes oncológicos, a la seguridad social y al sistema privado. Yo recuerdo que había gente que hacía cola para ir a buscar los medicamentos y en lugar de ir a buscarlos al ministerio, terminaron en una noche haciendo una ley, la ley de la diputada Carmen Manza de Moró, yo se los quiero recordar, porque no me puedo olvidar de esas cosas, que fue aprobada por unanimidad, igual que la ley de regulación de empresas de medicina privada, que fue votada por 188-1. Entonces, acá tenemos que hacer todos una reflexión. ¿Qué hicimos nosotros? ¿Qué podríamos haber hecho mejor? Lo que tenemos que hacer ahora es fundar un plan nacional de salud con muchas de las cosas que se han dicho hoy, la Agencia de Evaluación de Tecnología, la cobertura universal, la historia clínica informatizada, que le va a agregar al sistema una enorme cantidad de beneficios, pero enorme, porque va a haber una reducción del gasto innecesario y la gente va a tener su propia historia clínica portable, porque es de uno, la historia clínica es de las personas y no de las instituciones. Hay un problema de la confidencialidad, pero hoy también hay un problema de la confidencialidad con los papeles, aún así. Y yo voy a responder ahora a Marcelo, que preguntó algo que creo que me parece que quedó por responder. La pandemia hizo que todo el mundo aplaudiera a los prestadores del sistema de salud, pero fue un aplauso desde lo afectivo por un periodo. Pero después se olvidaron de los prestadores. Los prestadores perdieron 4 facturaciones enteras y perdieron un año de ajuste de precio. Y hoy llegamos acá en esas circunstancias. Entonces, hemos transitado dignamente, a pesar de los golpes y los machucones y las dificultades, hasta ahora. A medida que pasó el tiempo, para que tengan ustedes una idea, solamente el año 2020 se perdieron las 4 facturaciones, 3 por volumen y 1 por precio, y los subsidios del Estado, mala idea, siempre es una mala idea vivir de subsidio del Estado, porque uno se acostumbra a la cuarentena, es confortable, se acostumbra al subsidio, es muy malo. Hoy los subsidios del Estado se van languideciendo, pero nosotros tenemos la pérdida de las 4 facturaciones que nunca entraron y las pérdidas de los precios del 2020. Y eso está impactando en todo el sistema de salud. Por esa razón, yo creo que el sistema de salud, a la velocidad que viene creciendo, algún gasto como es el gasto médico, el gasto el gasto que tiene que ver con los medicamentos de alto precio, alto costo, sin una regulación clara, el gasto en discapacidad, que hay un problema de la transferencia de la discapacidad de lo que era el Ministerio de Desarrollo Social a los sistemas de salud. Hoy estamos
hay una gran cantidad de personas que están bajo coberturas o discapacidad o geriatría bajo la cobertura nuestra, que esto va a ir creciendo porque acaban de describirlo con precisión. Hay un envejecimiento poblacional enorme y este envejecimiento va a venir, se va a instalar como se instaló en otros lugares del mundo. La única diferencia es que Argentina tiene más del 40%, mucho más del 40% de la población sin blanquear, o sea, sin aportes ni a la seguridad social ni al sistema previsional. El sistema previsional y la seguridad social son hermanos. La diferencia es que uno sabe que en el sistema de salud mañana no tiene atención y el sistema previsional lo ve en el largo. Eso está muy mal. Si alguien quiere, vuelvo, hacer cobertura de salud, lo tiene que, y no han aportado nunca al sistema. Esto es Argentina, somos latinos, no queremos que nadie se quede sin cobertura. Esta es la realidad. Queremos que la gente se atienda y se atienda bien. Pero no puede salir del dinero, ni de los sistemas privados, de los que aportaron durante toda su vida una cobertura médica privada, ni de la seguridad social. Claro. Y tampoco se puede jubilar gente que nunca aportó. Si quieren darle una jubilación, lo cual me parece absolutamente razonable, yo acompañaría, llámenlo pensión, sáquenlo del presupuesto público, apruébenlo y definan la misma cobertura que va a tener alguien que tiene una obra prepaga o que tiene una obra social. Hugo, bueno, vamos a ir redondeando. Ahí levantó la mano Gabriel, muy cortito, Gabriel, te pido. Así hacemos un par de preguntas y cerramos. Estás muteado, Gaby. Estás muteado. Muteado estás. Estás muteado. Cortito pero entusiasmado, cosa que es buena. Escúchame, como dijo Mario, la salud es una facultad delegada que nunca las provincias la delegaron al Estado. Desde la Constitución y los pactos preexistentes no está delegada la salud. Así que lo que no hay que ser es necios. Hay intereses en las provincias de colegios médicos que dan la matrícula médica, la especialidad médica, la contratación. Los colegios médicos, como los colegios de anestesia, incrementan prácticamente 30% el costo de la salud. Entonces, punto uno, las facultades no están delegadas, las provincias tienen un sistema de salud propio y el Estado tiene que pedirles, por favor, y tiene que hacer el COFESA, es decir, se tiene que reunir para estar todos de acuerdo para sacar cosas comunes. Segundo, Marcelo, me encanta que PAMI te esté pagando mucha plata, pero me hace sentir como cuando te roban y el ladrón te pone 100 pesos en el bolsillo para el taxi. La verdad es que te están pagando lo que te van a robar mañana, lo que no te pagaron ayer. No está bien que PAMI pague Fee for Service y jamás Fee for Service, es decir, pagar cada unidad de prestación en la gente de mayor consumo. Eso hace 30 años que no se usa en ningún lugar del mundo, no debería usarse y eso es porque lo estamos pagando todos con impuestos. Yo agradezco muchísimo esta invitación y lo que digo es pensemos que el sistema, que pagamos mucho gasto innecesario, no solo en la cuota, o sea, estamos gastando lugares que cierran 20 días por año por elecciones gremiales, porque hace frío, porque llueve, cuando agregan un feriado puente y cierran el hospital, hay tipos que están esperando y son los pobres los que no se pueden atender. Eso es un sistema público ineficiente. ¿Saben qué es? Los beneficios que se cuidan son más de los empleados del sistema, de los usuarios y los que lo pagan. Entonces, hay mucho dinero ahí para que todos podamos tener un sistema de salud más equitativo. Bien, Gabriel. Muchas gracias. Mario, también una breve intervención. Breve. Estás muteado. Con lo que dijo Gaby de los colegios médicos y también uniendo eso a lo que preguntó Santander, si no me equivoco, sobre la corrupción, los colegios médicos forman parte de la corrupción y soy bien disruptivo en decirlo, porque en realidad se quedan con el 8, el 9 o el 10% de los honorarios de los médicos. Plata que no va a la salud, plata que se lo quedan y se lo llevan. En la provincia de Buenos Aires, que está dividido por regiones sanitarias, si yo quiero trabajar en 2 ciudades que son de 2 regiones distintas, tengo que sacar 2 seguros de mala praxis, uno para cada región, otro negociado, que tampoco va a la salud. Hay un montón de cosas que son bolsones negros donde está la plata de la salud y que eso no está en ningún lado. Por eso creo, vuelvo a insistir, no tiene que haber un ministerio, tiene que haber institutos y poder ver cómo se resuelve todo eso en algún tipo de pacto. Bueno, yo había pedido hacer un comentario a Alejandro Racé, que
te voy a hacer pregunta más que comentario, pero vamos a escucharlo, Alejandro. Bueno, es una pregunta en realidad que un poco la formulé y tal vez no tiene respuesta en esta reunión, la dejaremos para otra, pero un poco la formulé, es decir, yo creo que las exposiciones son interesantísimas, yo creo que en la mayor parte de la gente que estamos en el sector salud hay un consenso de lo que habría que hacer, digamos, que los que tenemos un interés en un sistema de salud, me refiero no solo a un tema sectorial, pero a los tres les dejo, tal vez no se puede responder ahora, todos ustedes están en distintas filiaciones políticas, este es un club político, y a mí lo que no me queda claro, vuelvo a preguntar, es qué incentivos hay para que los actores, sobre todo sabiendo que el Estado Nacional tiene muy poca injerencia, que los estados provinciales en muchos sentidos son democracias mucho más imperfectas todavía que las nacionales. ¿Dónde está ese agente y ese actor que puede llevar adelante esa transformación? Yo no sé si en los espacios de ustedes ven esa convicción de que pueda forzar a que los intereses sectoriales se alineen en una reforma más abarcativa. La pregunta es esa, si ustedes ven esos actores y esos agentes, ¿no? Yo lo que te puedo comentar es que a mí hace 1 año y pico me convocaron para trabajar en esto con absoluta libertad, para armar los equipos que quisiera. Tengo un equipo de 70 personas trabajando, todas ad honorem, nadie cobra un centavo en todo el país y generando políticas de salud sobre 16 temas distintos realmente. Me parece que, bueno, si te convocan y te dicen, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Armar una caja de herramientas. Y esa caja de herramientas se la vamos a dar al candidato que sea electo, en este caso de Juntos por el Cambio. No me importa quién sea, pero nosotros la caja de herramientas se la vamos a dar. Después, si tiene lo que hay que tener para llevar adelante lo que nosotros estamos proponiendo, es otro tema. Pero nuestro trabajo lo vamos a hacer y va a estar terminado, eso te lo garantizo. Eso te lo garantizo. Bueno, yo para ir cerrando, ya, si quieren, allá no veo a nadie más anotado, disculpen si no omito a alguien. Yo tengo una pregunta que tiene que ver con muchas de las cosas que se dijeron hoy, bien más macro. O sea, Gabriel fue muy claro en lo que es la ineficiencia de los recursos instalados del hospital público, del sistema público en general. Por otra parte, los presupuestos enormes que se dilapidan por todos los puntos que también se comentaron. Entonces, ¿cómo hacer? Por otra parte, el sector privado tiene capacidades de atender y tiene recursos en muchos lugares que podrían ser aprovechados. También es cierto que en el sector privado hay recursos concurrentes o concentraciones de recursos en ciertos lugares que tampoco son lo más eficientes. O sea, la ciudad de Buenos Aires es la ciudad con más tomógrafos y resonadores por habitantes del mundo. Entonces, ¿cómo se podría buscar alguna integración público-privada, no muy ambiciosa, pero para empezar a lograr esas integraciones? O sea, ¿cómo lograr que los prestadores privados que tienen buenos recursos y son eficientes tengan alguna financiación obviamente razonable, ¿no? Que sea razonable desde el punto de vista de sus costos, para que también el hospital público de alguna manera empiece a competir o empiece a perder recursos si es que realmente hace menos de una cirugía por quirófano por día? O sea, ¿cómo buscar esa integración de recursos? Porque hay una enorme infraestructura y hay una enorme financiación, y las dos cosas nos están mechando como corresponde. No sé si quedó clara la pregunta, pero me preocupa el tema de cómo integrar al sector público y privado en este tema. No sé si alguno la quiere responder. Y esta sería la última pregunta, si vamos cerrando. Sí. Ahí Hugo. No, yo quiero transmitirte que hiciste la pregunta, la última sería la del estribo, y es una pregunta que puede llevar toda una jornada, digamos, para responder. Yo creo que nosotros, como dijo tanto Sergio como Gabriel, nosotros trabajamos hace mucho en una estructura de plan nacional. Ese plan nacional tiende a resolver un montón de estos problemas, entre ellos la accesibilidad, la calidad, la eficiencia. ¿Por qué? Porque si vos lográs redireccionar gastos, no tenés que aumentar por ahora el presupuesto nominal que tenés, porque la idea es no aumentar el gasto, sino redistribuirlo para hacerlo
sumamente eficiente y que acceda la gran mayoría de la gente. Ahora, si vos no tenés un modelo de atención definido, no tenés protocolos de buenas prácticas, no tenés una historia clínica universal y no tenés un modelo de financiación que sea transversal, porque hoy están pagando, yo les digo, entre 3 y 4 veces se paga por la salud, para que tengan una idea. Solo el sistema prestador paga de su bolsillo, solo el prestador, no la gente del sistema prestador. Solo el sistema prestador paga más del 36% de impuestos. Después, cada uno de los individuos tributa aproximadamente 50% de sus ingresos, con lo cual, imagínense en términos de impuestos la cantidad de veces que pagan por la salud. Nuestra única responsabilidad como administradores de fondos de terceros es hacer que ese gasto sea eficiente, pero como no tenemos un paraguas de política sanitaria, es mucho más difícil hacer cualquier tarea. La pregunta del millón va a ser cómo resolver la múltiple aporte al sistema. En el momento en que eso se resuelva, si tenés resuelto todo lo demás, lo que sería la estructura del sistema se va a ir acoplando. Una calidad de atención garantizada, una cobertura garantizada, pero taxativa, una incorporación de tecnologías que son evaluadas y definidas por estos conceptos que le acabo de nombrar, entre ellos el costo-beneficio social que tiene la incorporación, porque podemos tener una mejora en la calidad de la vida o de la sobrevida de un individuo, pero eso es tan caro, se llama la ley de los rendimientos marginales decrecientes para los que vienen de la economía. Uno aporta muchísimos recursos y saca un poquito de recursos. Mirado desde el punto de vista del individuo, esto parece hasta sacrílego, pero uno mirado desde el sistema de salud en general, es una obligación hacer el mejor uso de los recursos. Y por lo tanto, necesita un marco jurídico, que no hablamos hoy prácticamente nada, que dé una certeza a los que trabajan en salud, a las instituciones que invierten, porque si no, en muy poco tiempo vamos a ver lo que ya estamos viendo. Hay especialidades de la salud que dejan la especialidad para buscar otros horizontes porque son muy mal pagas o porque son de alto riesgo. Entonces se salen de la especialidad o se van del país, como otras actividades económicas. Ale, una cosa. Suponte que mañana sos presidente y me decís, Gabriel, te puedo dar 4 leyes para la salud. 4 leyes. Lo único que yo voy a hacer, me voy a matar con todos los partidos para darte 4 leyes. Me vas a dar 1, la obligatoriedad de la historia clínica electrónica en todo el país para que se pueda medir los productos y la efectividad clínica. Una ley. Segundo, una ley antimonopolio. Está prohibido el monopolio en la República Argentina, de cualquier tipo, salvo los patentados que tienen que ver con la innovación. Las cartelizaciones prohibidas. La tercera, me sacás los impuestos a la salud. ¿Sí? Así de sencillito. La cuarta, generame la Agencia de Negociación de Medicamentos y cambio la comercialización de las nuevas tecnologías con una ley de transparencia en el ejercicio profesional. Con esas 4 leyes, cambias el sistema de salud sin tener que hacer esfuerzo. Porque después se da natural, la gente no es tonta. La gente no hace cola para atenderse en el hospital de Gualeguaychú. La gente hace cola para atenderse en el clínicas, ¿entendés? Entonces, no hacen fila para ver cómo se afilian a la obra social de, no sé, no quiero decir cualquiera, de pañuelitos. La gente no es tonta. Con esas 4 leyes en las que la puedo discutir en la tele, con todo el mundo, negociarla con todos los partidos políticos, me siento con los radicales, con los buenos peronistas, con los malos peronistas, con la izquierda, todos van a estar de acuerdo. ¿Alguien quiere monopolio? Ni los liberales, nadie quiere transparencia. Con esas 4 leyes cambias el sistema de salud. Pero lo cambias fuerte, no lo cambias más o menos. Después, cuando la locomotora arranca por el lado de cuánto gasto y qué da, después van a entrar discusiones. Este hospital se llevó 200.000 millones de pesos y hizo 6 cirugías. ¿Qué hacemos? Y se muestra solo. 4 leyes, no muchas más. Muy bien, Gabriel. No sé, Sergio, si quieres agregar algo y vamos cerrando. No, cerré tranquilo, de verdad que coincido con ellos. Tenemos mucho contacto, discutimos mucho estos temas, ¿viste? Así que pensamos bastante similar. Bueno, quizás como reflexión final, dado que estamos en un club político,
por lo menos en lo que conocemos de la oposición, que tiene distintas fundaciones y distintos referentes, yo diría que están todos trabajando realmente en el tema de salud por primera vez, por lo menos en mi experiencia, con actores destacados, buscando estos planes nacionales que ustedes planteaban, poniendo a disposición de los posibles gobernantes políticas muy concretas, muy detalladas. Nos parece que es un buen camino desde el punto de vista político lograr esos consensos, por lo menos en una parte de la política que está en la oposición, porque si llegaran a ser gobierno, tendrían la oportunidad de mostrar por una vez, porque hace, no sé, por lo menos en mi caso, 25 años que venimos haciendo diagnósticos de los problemas de la salud y nunca hemos podido hacer grandes reformas, ni siquiera pequeñas reformas, ¿no? Así que yo los aliento a todos los que participan en estos grupos y están en estas distintas fundaciones a que sigan trabajando juntos y puedan ofrecer a la sociedad realmente una propuesta integral, pensada, sólida para la salud, que mucho lo necesita porque no es poca cosa el 10% del PBI y debería poder alcanzar para tener una mejor salud para todos. Así que bueno, buenas noches para todos, les agradezco a todos los expositores y a todos los participantes y bueno, esperamos verlos en próximas reuniones. Muchísimas gracias. Gracias a todos y un cariño grande a Graciela, que hacía rato que no la veía y me alegra mucho verla también. Muy bien. Buenas noches y gracias a todos. Gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.